Esto es la palabra de Dios. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a entenderlo. Pedimos hoy en día, Señor, que nos ayudas a entender esta porción, Señor, que hemos ya estado analizando y observando. Pedimos que nos ayudes a aplicarlo correctamente, Señor, a nuestra vida y a nuestra doctrina. Y que en todo lo que dices, Señor, nos ayudas a caminar en el Espíritu y a obedecer, Señor, lo que dice. Y sabemos, Señor, que va contra lo que es la cultura de esta sociedad hoy en día. Pero sabemos, Señor, que tú eres el que va a dar la recompensa, como vimos en Salmo 19, en la manera que vivimos para tu gloria. Tú vas a dar el galardón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos en esta sección de esta epístola de Éfeso. Es una sección que Martín Lutero llamaba el código del hogar, el código de hogar. Y comienza en versículo 21 cuando dice: someteos los unos a otros en el temor de Dios. Luego de ahí habla de la sujeción según los roles de autoridad que Dios ha establecido en la vida de cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, los creyentes. Y vimos que es autoridad delegado por Dios para los de su iglesia. Y como vimos, todas estas instrucciones que Él está dando a la familia tienen el contexto en la iglesia local. Muy importante. Vimos eso desde el capítulo 4, por todo capítulo 4, como Él establece la iglesia, como la iglesia es perfeccionado, instruido, como la iglesia, cada uno haciendo su obra como parte del cuerpo, crece en esa manera. Y aquí específicamente está hablando de la relación entre el siervo y su amo. Entre el esclavo, que es la palabra doulos, lo que usa así, y el kurios, su señor. Y nosotros ya vimos que cómo es que esto habla a nosotros, a los que no vivimos en, como se dice, economía esclavista, pero en el mundo moderno, porque está hablando de un principio que extiende hasta hoy en día. Es el principio de autoridad y sumisión. Y eso hoy en día habla de la relación que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Estando en una posición de autoridad o estamos en una posición bajo alguna autoridad. Y está hablando a nosotros. Y eso el mayor de nosotros estamos bajo una autoridad o bajo alguna autoridad, aun si somos jefes, muchas veces nosotros damos cuentas a otras personas. Hablando en la manera que aquí que nos comportamos en el trabajo, cómo es que trabajamos para la gloria de Dios como creyentes. Y vimos en versículo 5 que dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como
a Cristo. Y nosotros decimos, wow, eso es en el trabajo. Aquí está diciendo que trabajamos con temor, eso es con reverencia, con temblor, que es reflejado en tu comportamiento, esa reverencia. Dice con sencillez de corazón, eso es con fidelidad sincero. Y luego dice, el mismo actitud es como a Cristo, como a Cristo. Y vimos que eso aplica a nosotros, siervos, nosotros somos empleados o trabajadores, obedecer a vuestros jefes. Y en esta manera. En la manera que tú obedeces en tu trabajo, es la manera que haces, en la manera que haces tu trabajo, está conectado directamente en cómo obedeces a Cristo Jesús. Voy a repetir eso. En la manera que tú obedeces a tu jefe, en la manera que tú haces tu trabajo, está conectado directamente en cómo tú obedeces a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esto es su voluntad. Esto es su palabra. Y aquí son 3 frases que se refieren a la actitud del corazón, que tienen un efecto en tu comportamiento en el trabajo. Hacerlo de todo corazón, como vimos. Así se puede decir este versículo 5. Obedecer a vuestros amos de todo corazón. Todo corazón. Con temor y temblor. Sencillez de vuestro corazón y como a Cristo. Luego vimos en versículo 6 que sigue este concepto de corazón hablando de tu motivo. En versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Con el motivo que haces tu trabajo, queriendo agradar a los hombres o como siervo de Cristo Jesús. Y vimos como esos 2 conceptos, hay 2 oraciones por fuera que dice no sirviendo al ojo y el otro dice de bueno corazón haciendo la voluntad de Dios. Y luego adentro de esos 2 frases lo explica queriendo agradar a los hombres o como siervos de Cristo. Es el motivo, a quién sirves. Haciendo la voluntad de Dios de corazón. ¿Eres uno que sirve al ojo o a los hombres? ¿O eres esclavo de Cristo, quien sirve a Cristo, tu Salvador, tu Dios, tu Curios, tu Señor? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Haciendo la voluntad de Dios de corazón. Y esa palabra de corazón realmente en versículo 6 es de alma. Tu alma. Haciendo la voluntad de Dios de todo mi alma, hablando de todo lo que eres por dentro, un entrego total a la voluntad de Dios, como dice en Deuteronomio 6:5, de todo, cuando dice cuando dice amarás a tu Dios con todo tu alma, todo lo que tú eres. Eso es lo que está diciendo aquí en versículo 6, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Con todo tu alma, de corazón, es la palabra alma ahí. So, tu motivo en el trabajo es como siervo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios y no de querer agradar a los hombres, sirviendo solamente de ojo. Y la vez pasada consideramos versículo 7, que dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aquí dice sirviendo como al Señor y no a los hombres. Esta palabra sirviendo es la palabra de esclavo. Esclavo es siervos, es doulos. Pero esta palabra sirviendo es esta palabra es de esclavo en forma de verbo. Sirviendo. Es doulo. Y está hablando de sirviendo no como solamente en servicio, pero como un esclavo.
Cuando dice en versículo 7, sirviendo de buena voluntad, está sirviendo como un esclavo, porque esa es la palabra, el verbo de doulos. El tipo de servicio es de un esclavo. El esclavo, como dice en versículo 5, es llamado a obedecer. A obedecer. Y otra vez Pablo habla al corazón, hablando a la actitud por dentro de la persona. Porque él modifica este verbo de luo con el frase preposicional de buena voluntad. De buena voluntad. De buena voluntad es el énfasis aquí. Por eso Pablo lo pone al principio de la oración. Pablo capta la atención de la actitud del corazón sirviendo o siendo un esclavo de buena voluntad. Buena voluntad es una traducción literal de la palabra en griego eunoia. Eunoia es una combinación de eu o eu, que es buena, y nous, que es mente. De buena mente. Y aquí Pablo enfatiza que la mente del esclavo, en cómo está, es su pensamiento. ¿Qué es el pensamiento del siervo? Es lo que está diciendo aquí. Sus pensamientos de lo que el amo le pide de él. O el trabajador, sus pensamientos de lo que tu jefe pida de ti. Es lo que está diciendo aquí en versículo 7. La idea aquí es de uno de fidelidad. De ser leal en tu servicio. Y eso es de todo corazón otra vez. Otra vez está hablando de la actitud del corazón. Eunoia también implica buenas intenciones. Buenas intenciones hacia tu jefe. A lo que tu jefe pide de ti. Eso de buena voluntad tiene mucho sentido en él. Sirviendo como esclavo de buena voluntad, quiere decir de ser fiel, de ser leal, de buenas intenciones, y también implica con un celo que así estás haciendo tu trabajo para tu jefe, con un celo. Eunoia es la voluntad de hacer y ver lo mejor para el prójimo. Y tu jefe es uno de tus prójimos. Para provecho del prójimo. Así el esclavo, siendo devoto a su amo, preocupado con la buena voluntad del amo, la buena voluntad de tu jefe. Wow, eso es increíble lo que está diciendo aquí. Y todo ese lenguaje del corazón es un resumen del tema de esta sección, del deber del siervo es hacer tu trabajo de todo corazón. Es como Pablo está diciendo lo mismo en cada punto, en cada versículo. Parece que él está diciendo lo mismo, pero en una manera diferente. Temblor de amor y temblor, sencillez de corazón, no sirviendo al ojo, sirviendo a Cristo, y aquí sirviendo de buena voluntad. Como él está diciendo, repitiendo esto por toda esta sección. El deber del esclavo es de obedecer de todo corazón. Versículo 5 dice de todo corazón, versículo 6, y luego aquí en versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor, fiel, con fidelidad, con lealtad, con buenas intenciones. Es bueno a parar y reflejar en esto, en lo que esto implica, lo que Pablo está diciendo aquí acerca de nuestra vida como trabajadores, empleados, de eunoia, de buscar el mejor para el prójimo, de ser devoto a tu jefe. Wow. Buscando la buena voluntad a tu amo, a tu jefe, como a Cristo. Uno dice, wow, eso es difícil.
la manera que pensamos de nuestros jefes, o nomás como ir al trabajo. En la mañana, ¿cómo vas a ir al trabajo? Te levantas, oh man. No, estás sirviendo a Cristo. Eso es si entiendes estos versículos, como están escritos aquí y cómo es parte de la vida dentro de la iglesia. Cuando reflejamos en esto, en la manera que pensamos de nuestro trabajo, de nuestros jefes, cuando nos levantamos para ir al trabajo. Y considerar esto, hermanos. Considerar cómo uno que vivía en el primer siglo ve esto. Cuando fue escrito. Un esclavo creyente en el primer siglo. ¿Qué pensaba cuando leía algo así? De obedecer de todo corazón, con fidelidad, totalmente devoto a tu servicio como al Señor, no como sirviendo a los hombres. Esto es tremendo a pensar cómo un esclavo en el primer siglo leía esto. Es que los amos consideraban los esclavos como un objeto, como herramienta. Los esclavos no tenían ciudadanía. Eso quiere decir que ellos no tenían país. Eso quiere decir que su historia fue borrado. Y sin su ciudadanía o sin país, ellos no tenían derechos o no tenían protección de ninguna ley. Ninguna ley. No tenían protección de daño físico, no tenían protección de desgracia social. Los esclavos en ese entonces eran nada. Sufrían palizas, encarcelados, ya no, ejecución. Sin proceso de juicio. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna ley que los protegía. Sin autoridad que les protegía. Solamente de encontrar, tenían que encontrar una manera de aguantarlo. Y algo muy importante como un creyente esclavo es confiar. Confiar en el Señor. Porque los esclavos eran propiedad. Su función era solamente a traer provecho, ganancia a su dueño. Para eso eran. Palizas, indignidad, maltrato, eso era la vida de un esclavo. Y para los creyentes en Éfeso no era nada abnormal a obedecer a vuestro amo. Eso lo entendía. No hay problema en decir los esclavos tenían que obedecer a vuestros amos. Los esclavos creyentes tenían que obedecer a vuestros amos. Los efesios, siervos y no siervos, entendían eso. Pero de todo corazón, como al Señor, como a Cristo, con fidelidad, con devoción, lealtad, fidelidad sincero. Wow, si piensan que eso es difícil, hermanos, hoy en día, para nosotros, considera el esclavo de ese tiempo, cómo él recibía esto. Me maravilla en pensar la fuerza que Dios da a nosotros en cualquier situación que nosotros nos encontramos. La fidelidad y el creer en el Señor que requiere para llevar esto a cabo. Lo que estos pasajes mandan en la actitud del creyente en el trabajo comienza con Dios. Nuestra moralidad, nuestra ética viene del Señor y de su palabra. Hacemos la voluntad de Dios de todo corazón, todo vuestro alma. Eso es lo que está llamando el apóstol Pablo aquí en Éfesos, en esta parte. No solamente mujeres casadas someten a sus maridos, maridos aman a sus esposas,
como Cristo amó la iglesia, no solamente hijos obedecer a sus padres, criar, no provocar, pero criar a sus hijos. No solamente eso, aquí está hablándote en el trabajo, la manera que tú caminas en luz, como creyente, y aquí como esclavo, como un esclavo. Es increíble. Hacemos la voluntad de Dios de todo corazón, todo nuestro alma. Y así como en estos pasajes hay este tema de obediencia del corazón, también hay el tema de esta comparación o contraste. Versículo 5, como al Señor. Versículo 6, como siervos de Cristo. Versículo 7, de todo corazón, como al Señor. Hay un contraste en la manera que lo hacemos, y ese contraste es mirando a Cristo, mirando al Señor, mirando a nuestro Dios, en mirar a nuestro jefe. Wow. Pero hermanos, esto no es a ir al trabajo y vas a fingir que el Señor es tu jefe. I'm going to pretend que Cristo es mi jefe. Cuando llego voy a ver a Cristo. No es un juego. Esto no es un juego a decir, no. Pablo está diciendo, y con frecuencia lo dice, que no servimos a los hombres. No servimos a los hombres. Versículo 6, no para agradar a los hombres. Versículo 7, no a los hombres. Servimos a Cristo. Sirviendo al hombre, y en sirviendo al hombre estamos sirviendo ¿a quién? A Cristo. Tenemos que entender eso. No, you're going to go and pretend, vas a ir a fingir, Cristo es mi. No, tú vas a servir al hombre. Porque tú estás en servir al hombre, tú estás sirviendo a Cristo Jesús. Y hermanos, para captar esto de versículos 5 a 7 aquí, en hacer esto es traer significancia o dignidad a cualquier trabajo, a cualquier tipo de trabajo que tienes. Si Cristo es el quien estás sirviendo, esto eleva a todo trabajo. Y estás glorificando a Dios en hacer tu trabajo en esta manera. Si no te gusta tu trabajo, haya otro trabajo. Uno donde puedes servir, entender que estás sirviendo a Cristo. Pero tienes que estar preparado y listo como creyente a vivir esto. No podemos brincar estos. Yo puedo hacer eso, yo puedo amar a mi esposa, yo puedo criar a mis hijos, yo puedo no provocarlos a ira, pero esto lo voy a dejar. No puedes brincar estos versículos porque son parte. Y es muy importante porque después está hablando de la guerra espiritual en que nosotros estamos. Y si no estás viviendo en esta manera, ¿cómo vas a pelear? ¿Cómo vas a pelear? En versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos en toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y tú crees que las acechanzas del diablo no van a venir en tu trabajo? Eso te está preparando para pelear la buena batalla. Al fin de tu vida, para que tú puedas decir, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Wow. Eso es interesante. Y mira lo que dice en versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Esto es sirviendo con expectativa. O obedeciendo con una esperanza. Sirviendo con una esperanza.
Este versículo comienza o empieza con ¿qué? Sabiendo. Sabiendo. Dice en versículo 8, sabiendo que esto es algo que los creyentes en Éfeso ya sabían. Algo que ya sabían. Y Pablo les está recordando. Si tú eres creyente, ya sabes que el Señor te va a recompensar en hacer el bien. Repito, si tú eres creyente, tú sabes que el Señor te va a recompensar en hacer el bien. Ellos sabían y fueron enseñados por Pablo que Dios les recompensa por el bien que ellos hacen en obedecer. Eso es la verdad en el Evangelio. Eso es la verdad del Evangelio. Lo que hemos estado viendo aquí, hermanos, en todo esto del trabajo, es el fundamento del cristianismo. Es viviendo tu cristianismo en tu trabajo. Es viviendo lo que es tu fe en el Señor y en sus promesas. Wow. Eso es increíble. Increíble. Sus promesas. Es como dicen, si van conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o que Él es, y que es el galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Aquí dice que es imposible sin fe agradar a Dios, porque es necesario que cree que Él es. Cree que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Lo que está diciendo aquí es que tenemos que creer que Él es Dios y que Él es el que recompensa a ellos que le buscan, que confían en Él. ¿Con qué? Con fe. Con fe, porque aparte aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así el que busca a Dios y crees que Él es Dios y Él es tu galardonador, cuando lo buscas, lo vas a buscar en obediencia, con temor y temblor, con sencillez de corazón, no sirviendo al ojo, agradando a los hombres, sirviendo de buena voluntad. Y todo y todo como a Cristo, como al Señor, sirviendo a Cristo. Él es, y Él ve lo que el hombre no puede ver. Él ve lo que el hombre no puede ver. Wow. Porque tu jefe no ve todo, es imposible, pero Él ve todo. Así, andando por fe y andando como creyente en el trabajo, es reconociendo Dios y quién es. Que Él gobierna nuestro corazón. Que Él ve todo lo que hay en nuestro corazón. Y Él desea ser el Dios de nuestro corazón. A creer con esperanza, con expectativa, es creer que Dios es el galardonador de los que le buscan y los que quieren obedecerlo. Quieren obedecerlo. Wow. Ahora en versículo 8 dice que si el esclavo o libre hace el bien, ese recibirá del Señor. Ahora, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien aquí? Es una pregunta. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, siervo o libre. ¿Qué es el bien?
En el contexto aquí, el bien es obedeciendo al amo en la manera que Pablo acaba de explicar. El bien aquí es versículos 5 a 7. El bien. El resumen de todo lo que acaba de explicar es el bien. Y así en hacerlo estás haciendo el bien. Sabiendo que el bien que cada uno hace. El bien es versículos 5 a 7. El resumen de lo que acabamos de ver. Pero el tenso de este verbo aquí es muy interesante. El tenso reconoce que no está seguro que si el esclavo lo va a hacer o no. O lo está haciendo o no. Él está diciendo, sabiendo que el bien que cada uno hace, eso es si lo hace o no hace. Y quiere, si lo hace. No especifica si está obedeciendo o no. No le dice por el texto del verbo. Que hay un elemento de no saber que el esclavo va a hacerlo bien o no lo va a hacer. Tal vez escoge a no obedecer. O escoge hacer el bien. Pero si es así, lo que es el bien, él va a recibir del Señor como está prometido aquí, si lo hace. Y si no, ¿qué? No. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Pablo lo pone muy sencillo. Y está hablando a nosotros. Si el siervo hace el bien, o libre, hace el bien, obedece la palabra de Dios, el Dios que es el galardonador, el que recompensa, sabiendo, nosotros sabemos eso, que Él es Él, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Wow. Muy sencillo, ¿lo haces o no lo haces? Ahora, ¿qué va a determinar si el esclavo va a hacer el bien o no en cualquier situación? ¿Qué va a determinar eso? ¿Qué hace la diferencia? Lo que acaba Pablo de enseñar, el corazón. El corazón. ¿Qué hay en tu corazón? De todo corazón, de buena voluntad, de buenas intenciones. Todo eso, lo que hay en el corazón va a determinar si va a ser el bien o no. La actitud del corazón, lo puedo decir en esta manera, la condición de tu corazón. De lo que Pablo está hablando aquí es de ¿qué? De fe, de creer, de confiar en nuestro Dios. Eso es. Amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo voy a hacer eso? Depende de la condición de tu corazón. Vas a confiar en el Señor que eso va a funcionar. ¿Cómo me voy a someter a mi marido como a Cristo? Depende de la condición de tu corazón. Que si lo vas a hacer o no. Hijos, ¿cómo van a obedecer a vuestros padres? Depende del corazón del hijo y del padre que lo va a instruir. Criar, no provocáis, pero criarlos en la disciplina, amonestación del Señor. Depende de la condición de tu corazón. Si no lo crías, hay un problema con tu corazón. Y aquí Pablo está diciendo, la diferencia tiene que ver con tu corazón. Fe. ¿Eres creyente? ¿Crees en Dios o no? El justo por fe vivirá. Creo que Él es. Y creo que Él es el que recompensa al que le busca o no. Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Lo creo o no lo creo? Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Dice algo semejante a lo que Pablo está diciendo aquí.
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Wow. Delante de los hombres, para ser visto por los hombres, no para Cristo. Haces tu justicia, lo que está diciendo cuando dice aquí, guardaos, hacer vuestra justicia, está hablando de practicar tu religión. Cuidado de no practicar tu religión, ser vistos por los hombres, porque nomás es práctica. Y si tu corazón está haciéndolo con esa intención, no vas a recibir recompensa del Señor. Es la condición de tu corazón, porque no para Cristo. Aquí dice, no tendréis recompensa de tu Padre que está en el cielo. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo en Efesios 6. Exactamente. Está diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, porque si lo haces con esa intención no recibirás del Señor. Si el esclavo hace el bien en esa manera, sirviendo al ojo por fuera, para ser aprobado por los hombres, para que tu jefe lo es, sin servicio del corazón, y todo lo que dice en versículos 5 a 7, si el siervo lo hace así, Jesús dice que ellos ya han recibido su recompensa. Ya han recibido su recompensa. Lo dice en Mateo 6, versículo 2. Ya tienen su recompensa. Dice en versículo 5. Ya tienen su recompensa. Lo dice en versículo 16. Ya tienen su recompensa. Aquí en la tierra. Pero del Señor no. Hermano, si tú trabajas bien, haces un buen trabajo, y estás haciéndolo para servir al hombre, ojo del hombre, tu ego, el dinero y eso, y no para servir a Cristo, tú te puedes gozar en tu bonus. Tú te puedes gozar en el reconocimiento que vas a recibir. ¿Por qué? Porque eso es todo tu recompensa. Todo tu recompensa. Como creyentes, estoy hablando a creyentes. Mirándolo lógicamente, es una insensatez esperar que los hombres recompensen este tipo de obediencia. Los hombres no van a recompensar este tipo de obediencia de todo corazón, sencillez de corazón, fidelidad, lealtad, todo eso. No pueden. Porque no ven todo, no pueden. Están limitados. Se le pierden porque no pueden prestar atención total a tu trabajo. No te pueden recompensar, no conocen tu corazón. Aún el hombre que ve, lo ve con una vista imperfecta. Tu jefe que te está viendo, un juicio erróneo, a veces juicio pecaminoso, malentendiendo lo que haces, malinterpretando lo que haces, no lo ve bien. Eso es imposible que el hombre va a poder recompensar este tipo de obediencia, porque no lo puede ver, no lo entiende. Cuestionan tus motivos, miran de menos lo que haces, no te dan crédito por el trabajo. Así cuando es de dar recompensa, los hombres son imperfectos. Ellos no ven con justicia, con precisión. Y a veces simplemente olvidan lo que has hecho. O no te dan crédito. Por muchos factores, el hombre va a fallar en dar recompensa. Pero el Señor, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea
siervo o libre. El Señor es omnisciente. El Señor ve todo. Él entiende nuestro esfuerzo. Él entiende nuestro sufrimiento porque Él sufrió aquí como ser humano. Él ve todo y Él conoce la condición de tu corazón. El siervo, el trabajador que cree esto, versículos 5 a 7, y toma a Dios por su palabra, Él va a recibir del Señor. ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo totalmente. Con todo el maltrato que tú recibes en el trabajo, recíbelo. Porque tú no trabajas por ese jefe. Tu jefe verdadero es Cristo Jesús. Y ese siervo puede esperar el día que oye. ¿Qué va a oír? Va a oír: buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Eso es lo que Cristo va a decir al siervo fiel. Es lo que Cristo va a decir al esclavo fiel, al empleado fiel. Y en pensar así, y en verdaderamente creerlo, eso va a cambiar para el creyente. Va a cambiar la forma en que tú ves a tu jefe. Va a cambiar la forma en que tú abordas tu trabajo. Va a cambiar la manera que tú te despiertas en la mañana y entiendes que tienes que ir a trabajar. Si tú lo crees totalmente, verdaderamente, y eres un creyente de corazón, eso va a cambiar tu perspectiva acerca de Cristo. Y un día vas a recibir del Señor. En 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Lo repite. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 repite lo que Pablo dice en 6:8 de Efesios. Él dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Wow. Increíble. Increíble la consistencia que hay en la palabra. Eso es el mismo lenguaje que él usa en 6:8 cuando él dice: sabiendo que el que cada uno hiciere, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre. Vamos a recibir lo que es en este cuerpo. Mismo lenguaje. Un día vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que haya hecho, el bien o el mal, mientras estaba en el cuerpo. Nosotros queremos hacer el bien. ¿Y qué es el bien en el trabajo? Pues lee versículos 5 a 7. Eso es el bien en la manera que lo pone. Hay, hermanos, es donde terminamos con el esclavo, el siervo, el empleado. Y solamente queda un mensaje más y vamos a hablar al amo, al jefe, al dueño. Y hay unos aquí, yo sé, que caen en ese. Y hay mucho, pero nomás lo vamos a hacer en un mensaje porque queremos entrar en 2 de Corintios. Oremos. Padre, ay, Señor, gracias te damos por tu palabra. Qué bendición es ver, Señor, las promesas que tú haces a tu pueblo. Qué bendición, Señor, es ver que cuando tenemos un corazón regenerado, Señor, podemos vivir en esta manera. Desde la relación entre
el matrimonio, la relación entre la familia y las relaciones en el trabajo, Señor. Que con un corazón justo, un corazón cambiado, un corazón, Señor, que tú nos has dado, podemos vivirlo en una manera que te glorifica. Nomás tenemos que creerlo y obedecerlo. Ayúdanos, Señor, porque eso es nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo. Y cuando pasamos de aquí, morir es ganancia. Porque queremos oír esas palabras, buen siervo fiel. Ayúdanos, Señor, prepararnos para ese día cuando estamos delante de ti, gozando, Señor, en tu presencia. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.